que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola, Ania, Peggy, Hola. Bienvenidas. Y bueno, un tema que hay que tocar es el de la reforma judicial, obviamente, que está por todos lados el tema, y el de la violencia, que en ambos casos creo que estamos en un punto de secuestro, ¿no? Porque estamos secuestrados, tanto con la reforma judicial, al parecer, y con la violencia en las calles. ¿Por qué? Vámonos primero con la reforma judicial. La reforma judicial, bueno, como ya lo hemos venido platicando en los últimos meses, se ha dado todo en charola de plata para que haya un poder absoluto. Y que esta demagogia e ideología morenista, cuatroteísta, como la quieran llamar, bueno, esté permeando a todo esto que significa el votaron también por la reforma judicial. No, aquí voy a decir un no. No votaron por la reforma judicial. Votaron, las elecciones fueron para elegir a la presidenta o presidente, porque hay controversia, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero para votar a la presidenta que ahora lleva las riendas del país. No para votar a la reforma judicial. Por eso hay división de poderes. Pero ahora lo que vemos es que se quiere borrar eso de un plumazo, porque ya se tiene una mayoría y porque aquí truenan mis chicharrones, ¿no? Entonces, estamos ante las leyes secundarias en donde ahorita Ania, que está ya dentro del ajo, nos puede platicar más sobre eso. Y aparte, cosas como detallitos, como lo voy a poner así sobre la mesa para ya irnos a la plática, de no pueden en el momento de elegir jueces o ministros hacer una campaña con dinero público, tiene que ser dinero personal. O sea, que a ti te den dinero, que tú pongas tu dinero. ¿Quién va a tener esa cantidad de dinero para una campaña? Que ustedes dos han hecho campaña y ahorita vamos a ir a ese tema. Nos pueden decir, digo, es algo ilógico o irónico, raya también en la parte de, pues, que esta reforma no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, abro aquí la conversación, vamos con Ania, que ella está ahí adentro del ajo y nos puedes contar un poco más de cómo se ha vivido todo esto, porque le hemos dado por la libre desde el INE, desde, o sea, por todos lados. Hemos dejado que esto llegue hasta aquí y ahora sí que el ratón está en la rueda. Exacto. Fíjate, Marce, que tocas un punto muy importante. Hoy la mayoría que está en la Cámara de Diputados, siempre que sube a tribuna, dice, es que la gente nos eligió a nosotros somos mayoría y entonces por eso podemos aprobar lo que sea. No, a ver, si tú fuiste a campaña y le dijiste a la gente que ibas a hacer una reforma judicial, pues claro que la gente considera que es importante hacer una reforma judicial. Y yo también lo creo, nosotros también lo creemos. El problema es que no están haciendo una reforma judicial, no lo están haciendo desde lo que se requiere, no tocan las fiscalías, no tocan los ministerios públicos, no tocan lo que nos toca a los ciudadanos del día a día cuando vas a poner una denuncia, cuando hay delitos. No, lo que están haciendo ellos es, como bien dices, eliminar la división de poderes, eliminar el contrapeso de un poder como lo es el Poder Judicial, pero además algo muy grave, están mandando a los jueces, ministros y magistrados a que supuestamente, porque no va a ser así, sean electos por la ciudadanía. Pero no va a pasar eso. Lo que van a hacer es que, o más bien lo que ya se aprobó, es que sea el propio Poder Legislativo quien diga quiénes van a ser los candidatos. ¿Y quién tiene mayoría hoy en el Poder Legislativo? Morena. O sea, Morena. Entonces ellos van a poder elegir a quienes quieren que sean sus jueces, los candidatos. Y están
incluso ya promoviendo personajes tan Exacto. impresentables como ¿Cómo el quién? hermano de Sergio Andrade, por ejemplo. De Sergio Andrade. Sí, el de hermano Gloria de Trevi. Sergio, sí. Su hermano No siempre ha hecho política, de la mala, por cierto, y hoy es uno de los que están promoviendo para que, no sé si para que sea juez o magistrado, ¿Cuál es pero política de la mala? pues lo que hacen estos, o sea, pura tráfico de influencias, puro Como corrupción, gángsters. y que saltan de un partido a otro, como es este caso. Pero te pongo este ejemplo para que te des una idea. O sea, Imagínate. Lenia O sea. Batres es un ángel comparado con los impresentables digas. que quieren poner de candidatos. Y algo bien importante, si no va a haber financiamiento público para estas campañas, porque hay que recordarle a la gente que las campañas electorales tienen un financiamiento público. ¿Por qué tienen un financiamiento público? Porque se tiene que vigilar Exactamente. cuánto dinero gastan los candidatos. Tú que estuviste en campaña, más o menos Sí, así. a ver, el INE te proporciona un financiamiento público, pero así como te lo proporciona, te lo vigila y te dicen qué te lo estás gastando. Y No tú le se tienes que trata- pasar notas. Sí, y le como- tienes que enviar facturas, le tienes que enviar Evidencia, evidencia, todo. en Ah, bueno, qué lo tú estás también. gastando, etcétera. Y ahora, si no va a ser así, ¿quién va a pagar las campañas de los candidatos a jueces, ministros y magistrados? ¿Las empresas millonarias que quieren que les resuelvan sus controversias o el crimen organizado? O sea, ese es el Punto gran medular. riesgo. Ese es el gran Y ahora tienen la urgencia, que era lo que platicamos ahorita antes de iniciar, que están aprobando todo de madrugada porque tienen la urgencia de que ya salgan las leyes secundarias que seguramente nos van a citar, seguramente este fin de semana o el lunes. Tú has andado para arriba para abajo, empezar. ¿verdad? Sí, a ver, yo Sí. paso día, noche y madrugada en la Antes de que Cámara estás de aquí Diputados. sentada, porque igual Exacto. también te hablan Sí, ahorita. exacto. Entonces, tienen esta urgencia de aprobar. ¿Y qué es lo peor? Que no son reformas que sean urgentes en este momento para el país. Son urgencias porque fue el regalo de despedida que le hicieron a López Obrador. Son urgencias porque es el manual que están siguiendo para acotar a los poderes, para eliminar la división de poderes, para que el control lo tenga un solo grupo, una sola persona. Ahora no va a ser López Obrador, ahora va a ser la presidenta, que cabe decir que me decepcionó a los 5 minutos de Te tomar dije, protesta, Te ¿verdad? dije, Pero teníamos una esperanza en tenía esta que venir a mesa. decirlo. Tenías que venir Sí. a decirlo, tenías que Pero venir a decirlo. ahorita vamos a platicar de eso, pero sí, el tema de la reforma judicial me parece grave, pero además que es una total mentira lo que le han dicho a la gente. La gente no va a votar, o sea, la gente sí va a salir a votar si es que la gente participa, porque recordemos que hay un caso de abstención Abstencionismo. cañón en Bolivia, o sea, eso es un claro No, y aquí ejemplo. también en México, Y ¿cuánta aquí gente también. no votó? O sea, Exacto. esto que dicen de la mayoría, pues la mayoría, pues muchos no votaron, Exacto. ¿verdad? Entonces, la mayoría, pues, de los que le siguen dando dádivas y que están adormilados, como La lo he dicho mayoría de mil los que veces. votaron, porque la mayoría de la Exacto. ciudadanía no salió a votar. Ahora, esto, para ir con Peggy, está disfrazado, como tú bien lo estás planteando, de algo electoral. Porque Sí. en el fondo es con miras hacia lo que viene y con miras a tener poder absoluto y que se sigan eligiendo desde jueces, ministros, presidente, presidenta, lo que tú quieras ponerle imán de que sean de Morena. Sí. Entonces, al final esto es un maquillaje electoral. Peggy, ¿tú qué Totalmente opinas? de acuerdo con ustedes. Es un maquillaje electoral. Se nota desde el momento que ellos están escogiendo las listas, quiénes van a ser los candidatos. Pues el pueblo, como dicen, no está escogiendo a los candidatos y es prácticamente imposible que vayas a votar por 300 jueces o magistrados el tiempo que te va a tomar. ¿Tú crees? No, y conocerlos, ¿no? Vamos a poner que los llegues a conocer, que te llegues a informar porque te interesa el tema. Al momento de ir a votar, ¿cuánto tiempo te va a ir a votar? ¿Cuánta gente crees que no se va a ir? No tenemos la capacidad. Se ve en cualquier elección para gobernadores, para alcaldes, para presidente. Si así la organización necesaria que debe de haber a veces no se logra, lo vemos en las casillas, no quiero saber qué va a pasar con esto. Y el abstencionismo de la gente, ¿verdad? No hay interés. El tema que tocaban del crimen organizado, de las grandes empresas, totalmente también de acuerdo con eso.
¿quién va a financiar esas campañas? Ania y yo hemos estado en campaña, lo hemos vivido, sabemos lo difícil que es estar en campaña con financiamiento público, mostrando evidencias de lo que se hace, cómo llegarle a la gente. Es muy difícil para poderte informar, o sea, la conexión que logras con la gente para lograrlo en estos tiempos, y como lo están presentando, si de por sí, con la experiencia que hay, sabemos que no funciona realmente, no veo el cómo. Yo creo, ayer me escribían ahí unas personas y me ponían que pues sí, ya sabemos, se evidencia todos los problemas que hay con esta reforma judicial, con todos los problemas que hay, pero no estamos exigiendo que se arreglen las cosas y que hagan bien las cosas, ¿verdad? Creo que no nos debe de quedar duda. Estamos en ese punto. Exactamente, o sea, literal o sea, en el sentido de, yo no estoy de acuerdo con ningún partido pero sí no estoy de acuerdo con cómo se está llevando esta reforma judicial. Exacto. Entonces sí me pronuncio en contra de cómo se está llevando esta reforma judicial. Y que judicial. además, como dices, no es una urgencia. O sea, la urgencia es la paz en las calles. La urgencia. O sea, ¿cómo es posible? Hoy el gobierno de Claudia Sheinbaum heredó un problema gravísimo que es el de la inseguridad. Y bueno, ella inicia su gobierno militarizando la Constitución, militarizando la Guardia Nacional. Ok, ya tienes esas herramientas. ¿Qué vas a hacer para resolver este tema? O sea, a mí me parece inaceptable, gravísimo, nos debería de tener enojados a toda la ciudadanía el que de un día para otro amanezca un alcalde. Pero yo creo que la urgencia de ellos se ve muy clara cuál es, claro, quitarle el poder al Poder Judicial y quedarse con dos poderes en México. Esa es la urgencia que tienen, aparte del regalo que le dieron, ponle tú al presidente, que el regalo que le dieron al presidente y todo, sí, pero sí tienen una urgencia, quitarle el poder al Poder Judicial para poder hacer precisamente todos estos actos que violentan a todos los mexicanos y al país entero. Pero eso habla, esa es la urgencia. Esa es la urgencia. Ajá. Y eso habla de cómo somos como país. ¿Dónde están nuestros valores? Exacto. ¿En dónde están? Primero una reforma judicial a modo y luego la violencia, como tú bien lo dices, Ania, de donde un alcalde no nada más fue asesinado, sino decapitado de una forma en donde, digo, las fotos están grotescas. Es atroz. Atroz. Y eso aunado a que la educación en el país es inexistente y que todos estos niños que están en una deserción escolar, que es el 18% de deserción escolar de niños, niñas y adolescentes sin escuela, los están reclutando. Exacto. En el crimen organizado. Entonces, y no se está atacando el problema de raíz, se está atacando con militarizar, una reforma judicial, una tal, en donde pero va a haber es una pantalla, todo es una pantalla, demagogia, ideología cuatroteísta, en donde estamos todos, incluyendo las mesas de análisis. O sea, aquí lo decimos, es que queremos poner más otros temas. No, es que tenemos que seguir hablando de esto porque no podemos dejarlo. Exacto, ¿no? Exacto. Y además algo bien importante, yo sí creo que no es casualidad el que Claudia haya ganado la presidencia con tantos votos. No es casualidad que haya sido de esa manera. A ver, López Obrador lo fue construyendo. Claro. Y fue así, y se les dijo durante todo el sexenio. El señor quitó el acceso a la salud, el acceso a la educación, porque las escuelas cada día están peor, cada día están más abandonadas. No hay una estrategia en ese sentido. Nos quitaron las escuelas de tiempo completo, etc. Nos quitan la seguridad. Y la gente, hay familias, a ver, hay 30 millones de hogares que reciben por lo menos un programa social, o sea, dinero en efectivo. Entonces la gente, su lógica es, bueno, no hay seguridad, no hay medicinas, no sé si mis hijos puedan continuar en la escuela, pero por lo menos tengo dinero para comer. Esa es la lógica que construyó López Obrador. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa, tener un clientelismo electoral que los mantenga en el poder y que no le va a reprochar que no esté resolviendo el resto de los problemas. No se lo va a reprochar todavía porque no hemos llegado al fondo. No, y no hemos llegado al fondo. Pero si hoy, que no hemos llegado al fondo, decapitan a un alcalde, no me quiero imaginar cuál va a ser ese fondo.
hacia dónde vamos. Ese es el problema. Y por eso el otro día les decía, cuando la gente me habla y me dice, ay, no está pasando nada, sigue habiendo inversión, sigue... Sí, porque es justo la manera de ir generando esa pantalla para que no haya esta Pues descontento social. Claro. Pero va a llegar un momento en que va a suceder y no es algo que nos estemos inventando la oposición. No, es más, hay que tener Ahí más están miedo. los ejemplos en Cuba, Venezuela, o sea, en todos estos países donde la dictadura ha sido paulatinamente, pero esa dictadura ha ido terminando con los otros poderes y hoy quieren desmantelar al Poder Judicial. Esa es una realidad, aunque nos esté llevando la fregada con la inseguridad, aunque no haya medicamentos, porque sigue sin haber medicamentos. Ahorita vamos a hablar del tema de la salud. Es gravísimo lo que está haciendo Claudia y lleva 11 días en este gobierno. Nada, no, y aparte, en el tema de violencia, en tan siquiera 11 días, han habido 566 homicidios en lo que va, en lo que Exacto. tomó posesión, se subió, dijo las palabras, ya son 80 al día. Exacto. Entonces, a ver, yo creo que ese fondo va a pasar cuando ya no haya dinero para las dádivas, cuando ya no llegue ese dinero a la casa de las personas que dicen, bueno, lo peor es nada, aquí tengo esto, ok, pero tu hijo lo reclutaron en el crimen organizado por falta de... Digo, la Educación. escuela es un factor, ¿verdad? Pero pues hay muchos aristas. Pero aquí el punto es, esas dádivas, ¿de dónde van a sacar dinero si estamos endeudadísimos? Del crimen organizado, como lo Del hacen en crimen. Venezuela. Por eso los dejan hacer lo que quieren. Por eso abrazos y no balazos. Es un manual, o sea, ni siquiera hay que irnos tan lejos. Está Exactamente, sucediendo. no es hay algo que que se quedarnos en la inventó. cabeza, Sí. dices. Y aparte las frases Qué que triste. utilizan y el pueblo lo decidió, el pueblo lo eligió y todo, ya lo hemos visto antes, ya es una repetición de lo mismo del manual que menciona Ania, y ahí está. La violencia en las calles que estamos viendo ahorita es increíble y no nada más es en Guerrero ni en Sinaloa, también Y se no hay vive en detenidos, Guanajuato y y no todo, hay nada. pero de estar comparando, ¿quieren comparar estados? Bueno, es que en Guanajuato está peor que en Sinaloa o acá. Es que no se trata de ver quién está peor, es que primero tienes que admitir que tienes un problema de seguridad para poderlo solucionar y no hay ninguna intención y lo sabemos por qué, porque están coludidos hasta las manitas con el narcotráfico. Y la no intención- hay otra Explicación. alguna. Y si tú hablas con la gente que vive en estas ciudades y en estos estados, te lo dicen y ellos mismos, la ciudadanía lo ve claro, lo está expresando y no se hace nada. Tienes a un Rocha que no le están haciendo nada al gobernador y que está súper coludido, lo ves cómo los protegen, Harfuch haciendo el típico show Sí, de toda del la héroe. vida, cierran las calles, pues sí, voy caminando por las calles, todo tranquilo. Pues Estuvo sí, con todo 15 el minutos, ejército pregúntale a alrededor. la gente que vive allá, ¿verdad? O sea, cae en lo ridículo y pues que en vez de, pues sí, primero su urgencia de la reforma judicial a la paz en las calles es eso, pues tengo que desmantelar esto para poder seguir haciendo lo que yo quiero. Pues para concluir, yo creo que esas dádivas van a salir muy caras porque están trabajando para ellos mismos. Tan es así que recientemente el periódico Reforma sacó una investigación en donde adquirieron unas 40, 50 camionetas de lujo para el gobierno, blindadas, etcétera, para que no, y que cada una costaba 4 millones de pesos aproximadamente. Entonces, a ver, con una camioneta de esas haces 3 escuelas o más, ¿no? Para empezar. Con una camioneta de esas puedes proteger a cierta parte de la ciudadanía con una estrategia. Entonces, primero se están protegiendo ellos en cuestión de reforma judicial, en cuestión de seguridad, y después ustedes con las dádivas, ¿no?